Muy buenas a todos, hoy vamos a hablar del cómic de los Valiants, del historietista mexicano Edgar Delgado. Este cómic es un spin-off de Ultrapato, la obra principal de Edgar Delgado. Ya le hice un video resumiéndolo, si aún no lo han visto, vayan a verlo, o luego de ver este video. Y antes de empezar, una pequeña aclaración. Voy a comenzar con el volumen 0, el cual es una precuela con pequeñas historias sobre el pasado de los personajes principales, pero descuiden, la misma no revela spoilers de la historia principal. Sin más que decir, empecemos. Capítulo 0.1. Venado. Un pequeño venadito que es fanático de los superhéroes y los luchadores enmascarados aspira algún día a ser como ellos. Entra a la lucha libre amateur durante sus años escolares, al mismo tiempo que imagina su futuro como luchador. Un tiempo después se termina de graduar de la universidad, entra a las Olimpiadas y se vuelve campeón olímpico. Finalmente se vuelve luchador enmascarado. Con su determinación y técnica gana sus combates y rápidamente asciende como uno de los luchadores más populares. Una noche, en una cena especial, se entera por los comentarios y noticias sobre las hazañas del famoso superhéroe Ultrapato. Esto lo sorprende y lo llena de admiración. Pero un día no estaba motivado y en un pequeño descuido es derrotado en combate. Pero lejos de desmotivarse, su mente estaba inmersa en otra cosa, así que decide ponerse manos a la obra para una ambición más grande. Una noche, un chico detuvo su auto ante el semáforo, pero es asaltado por unos delincuentes, pero de repente oyen un ruido. Uno de los delincuentes es atrapado, al mismo tiempo que se esparce un misterioso humo alrededor. El chico del auto ve que el otro delincuente ha sido noqueado, entonces sale de su auto y ve a un misterioso enmascarado, el cual se encargó de los delincuentes. Capítulo 0.2. Eric Robles. En un sangriento combate, el peleador Eric es derrotado. Más tarde, cuando se marcha, su oponente vencedor se burla de él e intenta provocarlo, pero Eric le da su merecido y lo golpea, dejándolo en el suelo. En eso se le acerca un auto y su jefe lo manda a entrar. Una vez dentro, la iguana con billete le da su paga por el combate arreglado, pero Eric está molesto en que lo obligue a perder en sus combates, pues tiene el potencial para ser campeón, a lo que la iguana considera que dicha aspiración es una falsa ilusión. Él en cambio le puede ofrecer mucho más de lo que podría conseguir un ganador. Luego de eso, Eric baja al metro y espera exhausto. Al mismo tiempo, un malandro se fija en la señorita que está leyendo su libro, así que se le acerca a ella e intenta cortejarla, para incomodidad de la muchacha. Ella se aleja del malandro, pero este último le ofende su rechazo. Indignado, la sigue en el tren y todavía este es insistente con ella. El malandro, al no conseguir su atención, se vuelve más grosero con la muchacha y la amenaza verbalmente, obligándola a no voltear su mirada, hasta que Eric se harta de él y le indica que la deje en paz. En ese momento, la muchacha, en un acto de desesperación, rocía spray de pimienta a ambos y huye. El malandro, con sus ojos ardidos, se desquita verbalmente con Eric, pero este último, harto del malandro, lo golpea, pero el malandro golpea a Eric contra una barra metálica y en un descuido, Eric toma la delantera y luego de varios golpes, noquea al malandro. Acto seguido, se aleja lo más rápido del lugar. En eso recibe desde su celular un mensaje de su jefe, la iguana, avisándole de otro combate, con una buena recompensa en medio. Eric, un poco hostigado de su situación, no tiene más remedio que aceptar el pedido de su jefe, con resignación. Por otro lado, ocurre un robo a un banco. Aunque Ultrapato parece estar exhausto, de repente un vecino le lanza a Ultrapato una lata de Red Blood, una bebida energizante que Ultrapato se bebe y recobra fuerzas para perseguir a los ladrones. Una vez capturados, Ultrapato invita al espectador a pagar por una lata de Red Blood, haciendo hincapié en cómo sus nutrientes le ayudan a estar activo y recobrar energía. Todo esto es un comercial con la Red Blood. Carlos y Luis miran impresionados el resultado del comercial, del cual por lo menos Carlos recibe una paga por ello, sin tener que buscar trabajo. Capítulo 0.3. Muchas armas. En un bar, una banda de maleantes armados buscan vengarse de una mercenaria, la cual está escondida en el bar. Los maleantes armados expulsan a los civiles del bar. La mercenaria no sabe qué hacer ante esta situación. Tiempo atrás, ella se encontraba con su escuadrón en una misión y estaban planificando su táctica antes de la acción. De vuelta al presente, los maleantes armados siguen buscándola y disparan como amenaza para hacerla salir. La mercenaria, al quedarse sin municiones, decide probar con las botellas de cristal y las lanza contra los maleantes armados. En el pasado, el escuadrón irrumpe en las casas solo para encontrarse a un extraño muñeco. Al mismo tiempo, uno de sus miembros ha sido atacado y ante la alerta, el muñeco, que resulta ser un robot, se activa y los ataca. En el presente, la mercenaria se defiende contra los maleantes
hombres armados, haciendo uso de su agilidad y las botellas de cristal. Al mismo tiempo, solo busca sacarles información. Le deja claro al otro maleante que no está interesada en su historial ilícito, sino en el nombre de alguien en específico. El maleante se burla de ella, a lo que la mercenaria le dispara en su cola, para gran dolor del mismo, así que ella vuelve a insistir en su pregunta, o de lo contrario no fallará en su siguiente disparo. El maleante, a regañadientes, acepta decirle el nombre en específico que ella busca. En el pasado, el robot mata al compañero de la mercenaria con sus propias manos. Al instante aparecen más robots. Los miembros restantes del escuadrón disparan contra los robots, pero estos no se ven afectados y poco a poco se acercan hasta que uno de los robots agarra por el cuello a otro miembro. Entonces este último agarra una granada y se lo advierte a sus compañeros. Para horror de estos, el miembro abre la granada y explota. En el presente, la mercenaria ya es consciente de que Ana Elena es la responsable de todo, personaje del cual sospechaba con antelación y cuyo sangriento historial conoce. La mercenaria es sobreviviente de aquella rampa mortal orquestada por Elena y en el que murieron sus compañeros del escuadrón. En el pasado, luego de la explosión de la granada, la mercenaria se despierta y ve que su otro compañero murió por el impacto. De repente ve que algunos de los robots siguen vivos, entonces coge su pistola y sin parar dispara con furia. Finalmente acaba con los robots, se acerca a ellos y ve que uno de estos tiene de símbolo la inicial H. Capítulo 0.4 Hack TVSM. Un youtuber llamado Victory informa a su audiencia sobre los últimos acontecimientos ocurridos, como que hubo un tiroteo en el bar La Cantina Escamada, donde 2 reptiles armados quedaron heridos y a uno le cortaron la cola. Por otro lado, un misterioso venado enmascarado se encargó de castigar a unos narcomenudistas que rondaban por una secundaria a plena luz del día. También que Ultrapato está promocionando las bebidas energéticas de Red Blood, que según cuentan los rumores, a la compañía le resultó más barato que los atletas a los que patrocina. Victory les cuenta, mientras usa un spray paint, estando cerca de unos policías, sobre cómo las autoridades ocultan las cosas turbias que ocurren en el Distrito 5, como los secuestros, drogas, pandilleros y demás. Así que se le ocurrió la brillante idea de investigar a esas autoridades. Paralelamente, los policías ven el graffiti que Victory ha pintado y enojados lo persiguen. Victory cuenta que el líder de la policía, Alonso de la Cruz, asignado al Distrito 5, es conocido por su actitud autoritaria. Es sobrino del procurador del estado, no tiene estudios formales y su integración a la policía es por nepotismo. Menciona además que hubo una nota sobre denuncias de los vecinos acerca de extorsión por parte de la policía y resulta que los reporteros que sacaron dicha nota ahora están desaparecidos, pero la cosa se pone interesante cuando el año pasado un grupo de traficantes fueron arrestados por el comandante Cruz. En el operativo desmantelaron una operación que incluía secuestros y venta de armas. Al comandante lo condecoraron, pero días después la situación en vez de mejorar empeoró aún más con la aparición de otro grupo delictivo. Para colmo, la gente que secuestraban, mas nunca se sabría de ellos. Todo esto podría ser arbitrado por el propio comandante Cruz. Mientras tanto, este último junto con sus subordinados planean atrapar a Victory en el edificio. Paralelamente, Victory plantea a su audiencia las siguientes preguntas sobre las corrupciones del Distrito 5 y la vinculación que pudiera tener el comandante Cruz. Los policías llegan a la azotea. Allí Victory se rinde y menciona ser parte de algunos de los grupos delictivos de renombre, a lo que el comandante Cruz niega la presencia de los mismos en su territorio. Victory insiste en que es parte de ellos, pero al comandante Cruz no le importa esto en lo absoluto. Sin embargo, menciona que ocurrirá algo grande. Victory pregunta si se refiere a las drogas. El comandante Cruz le responde que se trata de ríos de sangre y solo unos pocos se quedarán para presenciarlo. Al instante se dan cuenta de que fueron grabados por un dron con cámara. El comandante Cruz, desesperado, ordena que no lo dejen escapar. Victory activa un gancho que se enreda con la mano del comandante Cruz y salta de la azotea. Sus subordinados tratan de aguantar a su jefe. Una vez que Victory logra bajar, se cuestiona sobre lo que quiso decir el comandante Cruz con ríos de sangre y teoriza qué tipo de conspiración podría tratarse, pero de todas maneras ya consiguió lo que quería, exponer la corrupción del comandante Cruz, así que se despide burlonamente de los policías. No obstante, para mala suerte, la camioneta del comandante Cruz fue hallada en una zanja. El comandante y sus subordinados desaparecieron. Probablemente todo esto fue planificado. De todas maneras, es uno menos. Asimismo, Victory bromea sobre la opinión que tiene su audiencia de su nombre. Para un próximo video ya hablarán de la magnate Samantha Cattory, dueña de la compañía de bebidas energéticas Red Blood, y el misterioso caso de las muertes de sus atletas patrocinados. Quizás sea por dicha bebida, y luego de bromear sobre el patrocinio de Ultrapato con Red Blood, finaliza el video.
Capítulo 0.5 Sanguinario. En una conferencia, la representante de la compañía Red Blood anuncia la despedida de Ultra Pato como imagen de la compañía, ante lo cual un periodista le pregunta si dicha decisión tiene que ver con el caso de la muerte de los atletas. La representante niega dicha posibilidad, haciendo hincapié en que son falsos los rumores de la presunta mortalidad por las bebidas de la empresa. El mismo periodista pregunta, entre otras cosas, sobre los policías sobornados que protegen su fábrica en el distrito 5 de Montecán, pues uno de ellos desapareció misteriosamente luego de ser expuesta a su corrupción por parte de un blogger. La representante insiste en que todo eso son falsos rumores malintencionados por parte de trolls envidiosos, pues la meta de su empresa es celebrar la vida. El periodista seriamente le cuestiona que la sangre es vida. Esto hace que la representante desea dar por concluida la conferencia. Más tarde, la representante se va en su auto, pero el periodista la estaba espiando, llegando hasta lo que parece ser una casa abandonada. Se pregunta quién viviría ahí o qué cosa estaría ahí. Logra abrir la puerta y una vez dentro, ve pequeñas cosas en el suelo que identifica como colmillos. Y según él, alguien está pudriéndose en el lugar. Entonces intenta abrir otra puerta, pero al tener dificultad, insiste con más fuerza. De repente el suelo se rompe y se cae al sótano. En eso se da cuenta de lo que tiene al frente: unas abominables criaturas que por sus características y debilidad ante la luz solar identifica como vampiros. Inmediatamente lanza una bomba UV que aturde y debilita a las criaturas. Es ahí cuando aprovecha para escapar, pero justo cuando se iba, la representante lo patea. El cazador le dice que solo busca acabar con las criaturas, pero la representante se resiste y lo pone en aprietos, ante lo cual el cazador se defiende y la lanza contra la pared. Justo antes de acabar con ella, alguien lo agarra por detrás y lo lanza. En eso ve a la matriarca de las criaturas, lo cual preocupa al cazador de que ella sea capaz de soportar por más tiempo la luz solar, así que le lanza más bombas UV, las cuales impactan contra las criaturas, y esto enfurece a la matriarca, quien se abalanza contra el cazador, lo agarra por el cuello y pregunta si existen más cazadores. Él le responde que es el último de su clan y le revela su nombre. La matriarca le cuestiona sobre su sorpresa y pregunta del cómo a ella no le afectan las bombas UV o cómo puede resistir ante la luz. Le muestra que la luz solar directa es la única que la quema, pero le deja claro que morirá sin saber más. Acto seguido lo muerde, matándolo, lo cual causa una gran quemadura en la matriarca por la luz solar cerca. La representante le informa a la matriarca que el resto de criaturas están bien y se disculpa por no darse cuenta de que el cazador la estaba espiando, ante lo cual la matriarca responde que deben evacuar al resto de criaturas a la fábrica. Menciona la posibilidad de que el cazador haya mentido sobre ser el último de su clan y aún queden más como él. La representante insiste en que solo fue un descuido de su parte, pero que no es grave. La fórmula ya estará lista y todos juntos, pero la matriarca le interrumpe y le ordena que lleve el cadáver del cazador como alimento para sus hijos, las criaturas. Mientras ella se recupera, la representante Brenda, un poco desilusionada, acepta con resignación la orden de su ama. Capítulo 0.6 El pato que reparó el pasado. Vivía en el futuro, en un lugar oscuro. Mis amigos eran los mejores, pero ya estaban mayores. La manera en que murieron no importa en la historia. La manera en que morí, la perdí con mi memoria. Solo sé que el pasado debe ser reparado. He peleado con monstruos que en el suelo se arrastraban. Mataron el mundo mientras lo desangraban. Usé la máquina que vino del cielo. Viajé para atrás buscando consuelo. Ahora estoy aquí, en un mundo que es fuerte, y una cara feliz me recuerda: se acerca la muerte. Capítulo 1 Pasado alterno. Por la noche, Victory está haciendo una transmisión en vivo a su audiencia. Les informa que luego de días de investigación halló como pista una casa particular en el centro del distrito 5, la cual al parecer tiene a rehenes dentro, así que se propone ir a comprobarlo. Les pide a su audiencia que no llamen a la policía o el plan de rescate quedará arruinado, y justo cuando les anuncia que va a comenzar su operación, oye ruidos provenientes de esa casa. Victory se sorprende al ver que otra vez el venado enmascarado se le ha adelantado, encargándose de los maleantes. Otro maleante se le acerca por detrás, pero el venado enmascarado le dispara. Para mayor fascinación de Victory, se esparce un humo por el lugar. En ese momento llega la policía y los rehenes ya están siendo liberados. Victory supone que la policía se enteró a través de su transmisión. Asimismo, manda a Mensu, su dron con cámara, a rastrear al venado enmascarado. El dron lanza un localizador que se pega en la ropa del venado enmascarado. Victory comenta que era cuestión de tiempo encontrarse con él debido a los recientes acontecimientos. Para cuando consiga su oportunidad, le gustaría preguntarle el motivo de su V inicial en el pecho. En el mapa de su tablet ya lo tiene localizado, solo necesita no perder su rastro, pues le gustaría proponerle formar un super equipo en su próximo encuentro.
Al día siguiente salen en las noticias el arresto de los maleantes que tenían a gente secuestrada. Brenda se queja ante el comandante de la policía sobre lo ocurrido, pues los rehenes rescatados eran para su experimento, y le exige respuesta de por qué sus subordinados desmantelaron la operación. El comandante le responde que estos días han sido pesados. Todo el mundo estaba al tanto de los sucesos ocurridos desde internet, y ellos como policía no podían permitir la humillación de ser superados por unos extraños disfrazados que se encargaban de rescatar a los rehenes. Si no intervenían, habría quejas. Le advierte a Brenda que sean más cuidadosos. Brenda le dice lo mismo, además de que le comenta que su ama no es paciente, pues ahora tendrán que retrasar el plan, y le recuerda al comandante su compromiso con el plan. Por otro lado, Eric noquea a su oponente en el entrenamiento. Su jefe le recuerda que debía practicar, no tomárselo en serio, pero Eric está decidido a esforzarse al máximo, pues quiere estar listo para su próximo combate. El entrenador de su oponente de práctica se queja de lo rudo que fue con su peleador, y le cuestiona por qué aún así no se va a pelear en ligas mayores. La iguana lo manda a callar al recordarle que ya les pagó. Asimismo, le dice a Eric que los está esperando alguien importante. Es ahí cuando Brenda se presenta formalmente ante Eric y le cuenta que su empresa Red Blood tiene planes para él luego de su combate, a lo que Eric, entusiasmado, acepta la propuesta. Entonces Brenda le promete contactarse con él próximamente. Su jefe lo trata de convencer de que las ganancias del patrocinio de Red Blood no es nada comparado al dinero ganado en las apuestas, pero a Eric esto no le importa. Está harto de perder intencionalmente en combates arreglados, pues quiere llegar al campeonato. Su jefe le advierte que los campeonatos no son nada, pues aquellos que logran llegar a la cima se vuelven desechables y pierden valor. Por eso para él es mejor evitar riesgos y conformarse con las ganancias de las apuestas. Además le recuerda de lo siguiente que debe hacer en su próximo combate, pero Eric se mantiene firme y escéptico. 2 días después llega la noche del gran combate. El venado se adentra en las instalaciones del estadio, se cambia la ropa y llega al pasillo. Un empleado lo llama y le pregunta si está perdido, a lo que el venado le dice que no encuentra los camerinos. El empleado ve su credencial y entiende que es enfermero, entonces le da indicaciones sobre a dónde ir. El venado coge el elevador y una vez dentro, se asusta al escuchar que alguien descubrió su identidad. Se trata de Victory, quien se infiltró en el elevador. Acto seguido, el venado lo agarra contra el suelo. Victory trata de hablar con él, diciéndole que está para ayudarle, pero el venado lo empuja contra la puerta del elevador. Victory aprieta el botón y apresuradamente le explica al venado que él estaba presente cuando rescató a los secuestrados la otra noche y le puso un localizador para seguirlo. El venado se detiene un momento y pregunta si él es Hack. Victory, golpeado pero satisfecho, le agradece al venado y le pregunta si juntos forman equipo. El venado no le da importancia a su petición, pero acepta su compañía. Victory pregunta cuál es el plan. El venado le entrega un credencial, lo cual sorprende a Victory sobre lo bien preparado que viene el venado. El venado le cuenta que está tras el rastro del jefe de los secuestradores y tiene una pista que podría ayudarlos. Consiguió su número de teléfono, así que le marca. Por otro lado, la iguana discute con Brenda sobre el interés que tiene su empresa hacia su peleador, al mismo tiempo que Eric se prepara para el combate. Brenda recibe una llamada telefónica, así que pide permiso para retirarse. Atiende la llamada telefónica de uno de sus contactos. Paralelamente, Venado y Victory están presentes y ven que ella es la de la llamada telefónica. Al identificar a su principal sospechosa, deciden ponerse en acción. Eric sale para su combate, mientras el presentador anuncia del historial del peleador y se los presenta, a pesar de su impopularidad entre el público. Entonces presenta a su oponente, Chimp Ribeiro, un campeón invicto, quien recibe vitoreos por parte del público. A pesar de esto, Eric está con determinación y orgullo para este combate. Mientras tanto, Brenda habla por teléfono con su contacto y le ordena que no la vuelva a llamar hasta nuevo aviso, pues la situación está difícil. Al instante, alguien más le responde. Brenda se da cuenta de Venado y Victory, quienes la han estado espiando. Victory le dice que no tiene escapatoria y que debe confesar o de lo contrario habrá consecuencias. En el combate, Chimp lanza una patada que Eric detiene inmediatamente. Por otro lado, Brenda pregunta qué buscan de ella. En el combate, Chimp lanza un puñetazo a Eric. Por el otro lado, Victory quiere que Brenda le revele las razones de por qué los secuestros y le intuye que no es la única involucrada en los mismos, así que le ordena hablar por las buenas, pero Brenda no está dispuesta a ceder. En el combate, Chimp acorrala a Eric al suelo, mientras Eric se resiste. Paralelamente, Brenda agarra rápidamente a Victory con la capucha de su chaleco, tapándole la cara y lo patea. En el combate, Eric pasa dificultad ante su oponente
Paralelamente, Venado trata de detener a Brenda, pero esta se agarra a su brazo y lo empuja hacia Victory. En el combate, Eric se libró de su oponente y ahora toma la delantera, pero la iguana le advierte que no debe ganar este combate. Al mismo tiempo, Venado se da cuenta de que Brenda ha escapado. En el combate, Shim logró zafarse de Eric y le lanza un puñetazo al estómago. Por otro lado, Victory y Venado se apresuran para buscar y alcanzar a Brenda, pero se dan cuenta de que en el pasillo está la fuerza de seguridad. En el combate, Eric continúa esforzándose, a la vez que le irrita las expectativas egoístas de su jefe. Por el otro lado, la fuerza de seguridad trata de detener a Victory y a Venado. Mientras ellos dos se defienden, en el combate Shim vuelve a golpear, pero Eric lo esquiva, le devuelve el golpe y rápidamente lo patea, mientras Victory y Venado tratan de escapar de la fuerza de seguridad. En el combate, Eric le lanza a Shim una brutal patada voladora. Paralelamente, la fuerza de seguridad continúa persiguiendo a Venado y a Victory en dirección hacia el ring. La iguana no está contento con la victoria de Eric, pero en eso el presentador llama la atención sobre cómo Victory y Venado saltaron sobre la reja del ring, adentrándose en este, para sorpresa de todos los presentes. Eric no entiende la situación. Victory le señala a Venado que ambos pueden escapar a través del techo abierto del estadio. Asimismo, se sorprende al ver que Venado aprendió de sus videos para crear una pistola de gancho. El público se muestra ansioso y confundido ante la victoria de Eric y la intervención de Venado y Victory en el ring, respectivamente. De repente, en el centro se proyecta una bola eléctrica. Todos presencian asombrados semejante fenómeno, el cual resulta ser un misterioso ser, un pato cyborg, quien al voltear a su alrededor parece conocer a Eric, ya que se muestra entusiasmado al verlo. Brenda llama por teléfono a su ama y le asegura que vigilará a Eric como ella le ordenó. Por otro lado, en una taquería ambulante, la mercenaria le pide al taquero 2 tacos de camarón pero sin piña, a pesar de que el taquero considera que con piña es delicioso. En su televisor viejo se transmiten las noticias sobre lo que ocurre en el estadio en arena, pues apareció lo que consideran como un robot. La mercenaria, mientras come, le llama la atención esta noticia y ve la imagen del pato robot, así que inmediatamente paga la cuenta y toma su moto, a pesar de no terminar de comerse sus tacos. Capítulo 2. Vigilantes. El pato robot parece que conoce a Eric, Victory y a Venado, ya que muestra alegría al reconocerlos, mientras Venado, Victory y Eric están confundidos y no entienden cómo es posible que sepa sus identidades. De repente, una bala choca contra la cabeza del pato robot, siendo disparada por uno de las fuerzas de seguridad. Entonces el pato robot invoca su arsenal de armas, advirtiéndoles a los de fuerza de seguridad, ahuyentándolos. Satisfecho, indica que deben salir del lugar, pero al instante Venado coge su pistola y dispara contra el pato robot, esparciendo el humo que produce, pero el pato robot trata de convencer. En medio de la confusión y pavor del público, Brenda le informa a su ama de la situación. El pato robot, decidido, invoca unos cables metálicos que atrapan a Venado, a Victory y a Eric, y procede a despegar para salir del estadio, llevándose consigo a los 3. Brenda informa a su señora de lo que acaba de ocurrir, pero le promete que tiene un plan. Paralelamente, su ama, quien estaba viendo las noticias, termina la llamada con Brenda y espera que ella cumpla con su orden. Katori le informa al Dr. Leo de que aún no han conseguido a Eric, el lobo, para el experimento, así que le pregunta si descubrió algo. El Dr. Leo le dice que sí llegó a descubrir algo más en su investigación, sin necesidad de depender del lobo para el experimento. Comenta que la combinación de la fórmula de Red Blood con la sangre de los últimos sujetos de prueba produjo un buen resultado, que probablemente este sí funcione, aunque considera que si hubiesen tenido la sangre de Ultrapato, ya habrían tenido éxito en su experimento. Le dice que necesita de voluntario a uno de sus hijos, el más débil para no lamentar pérdidas, a lo que Katori le indica que todos sus hijos son débiles, pues es el resultado de la maldición que ellos tienen. Selecciona a uno de ellos, el cual se muestra amenazante ante el Dr. Leo, pero Katori le dice que no se preocupe. Entonces el Dr. Leo le inyecta la fórmula. La criatura pasa por un trance y por un momento empieza a tener conciencia propia. La criatura reconoce a su ama Katori. Esta le pregunta cómo se siente. La criatura le confirma que está en perfecto estado. El Dr. Leo celebra convencido de que su nueva fórmula ha dado sus frutos. Ya no necesitan más sujetos de prueba y ahora pueden curar a las criaturas. Pero en ese momento la criatura empieza a reaccionar y explota por el impacto, para decepción de Katori. El Dr. Leo, ensuciado con los restos de la criatura, admite resignado que necesitarán la sangre del lobo para mejorar la fórmula. Katori, antes de irse, le advierte al Dr. Leo que no puede esperar más y no tolerará otro fracaso de su parte. Por otro lado, el pato robot, junto con Venado, Victory y Eric, aterriza en una colina, al mismo tiempo que Eric insiste desesperado que lo suelte, a lo que el pato robot inmediatamente suelta a los 3. Venado le cuestiona al pato robot cómo es que conoce sus identidades, pero el pato robot está concentrado en otra cosa. Aprecia la luminosidad de la ciudad, comenta impresionado lo viva que se siente y que no había vuelto a ver algo así en años. Apreciando un momento como este, revela que su nombre es Trombeta 2.0 y que viene del futuro, aproximadamente hace 30 años, y viajó al pasado para evitar un apocalipsis que estará por ocurrir en unos días. Ellos 3 se unen para enfrentar dicha amenaza, pero para ese momento ya era inevitable
evitarle la destrucción del mundo, así que por eso viajó al pasado para prepararlos con antelación y evitar la catástrofe que se avecina. Se refiere a ellos como sus compañeros, los Valiants, pero Eric ignora por completo todo lo que el Pato Robot dijo y decide irse. El Pato Robot trata de convencerlo, pero Eric rápidamente lo aparta con una patada. El Pato Robot intenta explicarle que deben confiar en él, pues no hay tiempo que perder y solo ellos pueden evitar el futuro apocalíptico, pero Eric se mantiene firme y desafiante. El Pato Robot le dice que pelear contra él no servirá de nada, a lo que Eric lo empuja y lo trata de ahorcar, demostrándole que sí es fuerte, pero el Pato Robot lo aparta de una patada. El Pato Robot vuelve al diálogo, insistiéndole en que fueron compañeros en el futuro. Vio cómo murieron en el intento y no quiere repetir dicho trauma, a lo que Eric le responde que si no quiere pelear contra él, entonces no lo detenga de irse, para frustración del Pato Robot. Victor empatiza con el Pato Robot, pero le dice que su historia es difícil de creer. Asimismo, Venado le cuestiona al Pato Robot que les dé una prueba para comprobar su veracidad. El Pato Robot le confirma a Venado que conoce su nombre y apellido, su historia como luchador profesional, su sueño de ser un superhéroe y hasta de la pareja que tuvo en preparatoria, lo que sorprende a Venado que sepa de toda su vida personal, ante lo cual Victor elogia a Venado en tono burlón. Al día siguiente en el apartamento, Eric se despierta, se da un baño, se lava los dientes. Luego en la sala enciende el televisor y ve las noticias, en las cuales se menciona el aniversario de la aparición de Ultrapato en Villa Ave, volviéndose esta el lugar más seguro del país, así como la ruptura formal de Ultrapato con la empresa Red Blood, luego de las controversias sobre el contenido de la bebida, tras el fallecimiento de los atletas patrocinados, aunque Red Blood afirma que esta relación terminó por razones de marketing y negó los rumores relacionados. Eric ignora esta noticia, se va a la cocina a tomar una lata de Red Blood y mientras la bebe, escupe de sorpresa al ver que justo enfrente tiene a la mercenaria en su sala, advirtiéndole de la mortalidad de dicha bebida. La mercenaria le apunta con su pistola y le pregunta dónde está el Pato Robot. Eric no sabe a qué se refiere. La mercenaria le recuerda que fue el que se lo llevó volando fuera del estadio, para molestia de Eric. Al acordarse, la mercenaria quiere que le responda, pero Eric rápidamente le arrebata su pistola y ahora la amenaza obligándola a salir de su casa, lo que genera burlas por parte de la mercenaria, quien hábilmente recupera su pistola y se dispone a pelear contra él, hasta que este no le revele la información que ella espera, pero Eric la aparta y le insiste que él no tiene nada que ver. En ese momento, oyen el timbre. Eric ve que se trata de su jefe la iguana y Brenda. Al mismo tiempo ve que la mercenaria ha desaparecido, así que les abre la puerta y los deja pasar. Brenda lo saluda y le comenta satisfecha de que él esté sano y salvo, luego de lo ocurrido anoche. Eric dice que eso no fue nada, solo un malentendido con unos frikis. Entonces mientras Brenda le comenta sobre las altas expectativas y planes que tiene su empresa para él, al mismo tiempo Chucho la iguana le pide a Eric que bote su cáscara de plátano, a lo cual Eric accede, pero ve que la misma tiene escrita una advertencia. Eric no entiende a qué se refiere y trata de disimular sorpresa ante la propuesta de Brenda, quien emocionada le pide que acepte, prometiéndole que esta es su gran oportunidad de avanzar. Eric le agradece, pero le dice que mejor lo discutan en otro lugar, a lo que Brenda dice que no hay necesidad para discutirlo. Eric se justifica diciendo que necesita tiempo para aceptar la propuesta, a lo que Brenda le cuestiona cuál es su necesidad de darle vueltas al asunto. Su empresa Red Blood necesita tipos fuertes y decididos como él. Su empresa tiene una gran ambición por delante y no aceptarán un no como respuesta. Brenda está decidida a llevárselo por las buenas o por las malas y trae detrás suyo a la fuerza policial para capturarlo, y por su celular le informa al comandante que ya lo tienen bajo su control. El comandante le responde que terminen rápido el trabajo antes de que se den cuenta los vecinos. Al instante la mercenaria, quien estaba escondida y escuchó todo, empuja la cama contra los policías y le ordena a Eric que busque una salida. Ella no va a permitir que alguien más se lo lleve sin antes conseguir la información que busca. El comandante escuchó el ruido desde su celular y pregunta a Brenda qué es lo que ocurre allá. Por el otro lado, Eric le indica a la mercenaria que pueden escapar por la ventana y baja por un árbol. La mercenaria le dice que irá primero para evitar que se le escape. En eso aparece el Pato Robot, quien entusiasmadamente identifica a Sandra, la mercenaria, a lo que ella al darse cuenta le dispara y le ordena que no se mueva. Eric la detiene de disparar y le cuestiona cómo es que el Pato Robot la conoce. Sandra le responde que es una artimaña del Pato Robot. Al instante el Pato Robot les dice que se alejen y procede a disparar contra los policías. Para sorpresa de Eric y Sandra, el Pato Robot les afirma que los policías están protegidos con chalecos antibalas, así que pueden irse sin preocuparse. En ese momento Brenda se reúne con el comandante y le advierte que no los deje escapar. El comandante ve que el Pato Robot se lleva volando a Eric y a Sandra, así que va a dispararle para detenerlo, pero de repente un auto choca contra el comandante, para gran dolor de este último. El auto estaba siendo conducido por Victor y Venado. Victor le pregunta quién es la nueva integrante. El
Pato Robot revela el nombre y apellido de Sandra, su historia como mercenaria y su odio a los robots debido al asesinato de su escuadrón a manos de estos. Sandra, aún confundida y escéptica de la situación, acepta ir con ellos, pero les advierte que no se confía todavía. En ese instante el auto acelera a toda velocidad, al mismo tiempo que Brenda ve esto y el cómo fracasó su misión. Capítulo 3. El ataque de los chupadores de sangre. Por la noche en la fábrica de Red Blood, Katori habla con sus inversores contándoles el estado actual de la fórmula, el cual está avanzando gracias al apoyo y confianza que han depositado, al mismo tiempo que se disculpa por los retrasos del mismo, pero les promete que la espera les será recompensada gracias a la ayuda económica y política que le han proporcionado para completar su plan de mejorar a su especie. Ella se los agradecerá volviéndolos parte de su raza, literalmente se volverán inmortales. Elba, uno de los invitados, le asegura que el dinero no es un problema para ellos, pero sí le preocupa que los últimos sucesos llamen la atención y frustren el plan, a lo que Katori le confirma que la policía se ha encargado de minimizar cualquier contratiempo, por lo que no hay de qué preocuparse. Está presente el comandante de la policía, quien confirma lo dicho por Katori, así como un magnate de la televisora, quien confirma su complicidad. En ese momento, Chucho la iguana recibe una llamada a su celular y pide permiso para retirarse, a lo que Katori se lo concede. Sospechando de él, Brenda le dice a Katori que lo vigilará, pero Katori le dice que ella misma se encargará personalmente, lo cual desilusiona un poco a Brenda. Uno de los invitados pregunta si en esta semana ya estará listo el plan. El Dr. Leo le confirma que sí, entonces otro de los inversores ofrece un brindis para celebrarlo, aunque Katori rechaza amablemente la invitación para tomar en su lugar una Red Blood. Por otro lado, en un bar, el grupo está reunido para escuchar lo que tiene que decir Tron Beta 2.0, quien les cuenta lo que ocurrirá en el futuro. El mundo será invadido por vampiros, quienes liderados por su reina lo cubrirán todo. Ellos en cambio lo salvaron durante su lucha y lo reconstruyeron, resistiendo hasta el final. No recuerda bien cómo empezó la epidemia, pero está seguro que sería en estos días. Victory está asombrado por su relato y el cómo, según él, ellos fueron un grupo de héroes llamados los Valiants. Le pregunta qué pasó con Ultrapato. Tron dice que desapareció, pero no sabe cómo. Sandra se mantiene escéptica, pues le parece sospechoso que Tron no se acuerde de todo. Además le señala que no confía en él. Tron dice que eso es porque él está hecho de la misma marca con la que fueron fabricados los robots que atacaron a su escuadrón. Sandra dice que esos robots que eliminaron a su escuadrón recibieron órdenes de la corporación Ilena, la cual tiene contactos con el gobierno y empresas poderosas. Durante el tiempo que trabajó para ellos, sabe cuán turbios son sus secretos. Por eso sospecha de Tron y lo considera una fabricación de Ilena. Asimismo, Eric está de acuerdo con Sandra. William también tiene sus sospechas, pues se intuye que la razón de que Tron conozca sus identidades es que los ha investigado. Tron niega dicha suposición y les ruega que confíen en él, a lo que William le responde que es difícil confiar en él. Es ahí cuando aparece Chucho la iguana para darle la razón a lo contado por Tron. Para sorpresa del grupo, Chucho confirma que Samantha Katori, dueña de la empresa Red Blood, es la líder de los vampiros y tiene un plan entre manos. Primero se disculpa con Eric por no contarle de esto antes y cuenta que meses atrás Red Blood se contactó con él para que le consiguiese atletas. Él les dio algunos contactos y luego se enteró del verdadero propósito de su plan. Los atletas patrocinados eran usados como experimento para crear una fórmula, haciendo uso de su sangre. Katori posee muchos hijos vampiros, pero estos son débiles y carentes de conciencia propia. Están condenados, por eso ella busca una cura y se relacionó con gente poderosa para obtener fondos para su objetivo, a cambio de concederles la vida eterna. Su base está en la fábrica del Distrito 5. La policía custodia el lugar y aumentaron la vigilancia luego del accidente con el sargento Cruz. La fórmula pronto ya estará lista, además de que buscan a Eric para usar su sangre, por eso no quería que ascendiera en el combate, para evitar que se fijasen en él. Sin embargo, ya es tarde para revertirlo. Eric, con esta revelación, le responde que debió habérselo dicho desde el principio, a lo que Chucho le cuestiona que de habérselo dicho le hubiera creído. Pero Eric no sabe qué responder, se siente confundido. Al frente del bar, Katori vigila desde las sombras y telepáticamente ordena a sus hijos atacar. Las criaturas infiltradas en el bar se rebelan. Sandra se da cuenta de esto y advierte al grupo. Una de las criaturas muerde a un civil. Sandra se adelanta para acabar con una de las criaturas. Al mismo tiempo, William coge los palos de billar, los rompe y ahora son estacas que pueden utilizar contra los vampiros. Tron advierte que este ataque es el que más tarde se convertiría en la plaga de vampiros. Chucho, sintiéndose culpable, se disculpa con Eric por involucrarlo en todo este asunto, pero Eric simplemente le dice que se queda atrás mientras él acaba con una de las criaturas. La situación poco a poco se complica, pues aún tras matar a una de las criaturas, estas ya han mordido a algunos civiles, multiplicándose así el número de vampiros. En eso el vampiro al que Sandra le disparó se abalanza contra ella, entonces William mata a la criatura, clavándole la estaca, la única forma efectiva de matarlos. Eric se da cuenta de que un vampiro muerde a Chucho. Victory rápidamente aparta a la criatura. Eric le pregunta a Chucho si está bien, pero Chucho ya ha sido convertido en vampiro. Sin más remedio, deciden salir del lugar y evacuar a los civiles que no han
así afectado. Entonces mientras están saliendo, Ron se queda para impedir que los vampiros escapen del bar. Una vez fuera, William pregunta si ya salieron todos los civiles sanos, a lo que Ron le confirma que solo quedan dentro los vampiros. Eric pregunta si existe posibilidad de curarlos, pero Ron le responde que lamentablemente eso no es posible. Procede a incinerar el bar con los vampiros dentro, para enfado de Eric, pero Ron se mantiene firme con su decisión, indicando en que si no lo hacía, la plaga no se detendría y sería peor. No había tiempo que perder. De repente Ron identifica a Katori, quien al otro lado se estaba yendo, así que va tras ella para eliminarla. Al mismo tiempo Sandra se apresura para tomar su moto y perseguir a Ron, pues todavía tiene asuntos pendientes con él y no quiere perderlo de vista. William, Eric y Victory ven como ellos dos han ido, mientras Victory nota que la policía está por llegar. Paralelamente Ron persigue a Katori por el tráfico a toda velocidad. Katori coge una tapa de alcantarilla y la lanza contra Ron. Sandra se detiene y le pregunta a Ron si esa de ahí es la reina de los vampiros, al mismo tiempo que le dispara, pero Katori logra escapar. Sandra le dice a Ron que por ahora confía en su palabra. Victory manda mensajes a su Ron para que no pierda de vista el objetivo, al mismo tiempo que conduce. Victory y William ya se ponen parte de sus trajes. Al instante se dan cuenta de que la policía los está persiguiendo por detrás. Victory le señala a Eric que abra sus municiones, una caja de tachuelas, a la cual Eric esparce por fuera y detiene a los autos de los policías al tocarlas. Victory le indica a Eric que hizo para él un traje para ocultar su identidad. Asimismo pensó en nombrarlo Lupus como nombre clave, aunque Eric se siente extraño con todo esto. Mientras tanto en la persecución, Sandra intenta localizar a Ron y a Katori, al mismo tiempo que es grabado por el dron de Victory y vista por su audiencia. En ese momento ve a lo lejos a Ron, pero se da cuenta de que tiene enfrente a la policía obstaculizándola. Entonces ágilmente salta de su moto y dispara contra los policías, derribándolos uno por uno, para sorpresa de Victory ante la habilidad de Sandra. Una vez terminado, Sandra explica que los policías llevan chalecos antibalas, por lo que ellos no están muertos, aunque de todas maneras pierde la paciencia para seguir explicando y decide apresurarse. Mientras tanto Ron llega hasta una sala de cine abandonada. Una vez dentro, se dispone a buscar a Katori cautelosamente, y de repente esta se aparece para emboscarlo. Por el otro lado, el grupo ya llegó hasta los alrededores de la sala del cine, siguiendo el rastro de Ron. Victory le pregunta a Eric por qué no se puso el traje. Eric le responde que con el antifaz es suficiente, para molestia de Victory. Entonces el grupo decide entrar en acción. Mientras tanto Katori ataca a Ron y se da cuenta de que él puede sangrar. Ron entonces le dispara un rayo ultravioleta, el cual ilumina todo el lugar, y el grupo se da cuenta de que están cerca. Ron cree que por fin acabó con Katori, pero esta última sigue viva, lo cual frustra a Ron al ver su resistencia. Katori furiosa deja claro que nadie más que la luz solar ha conseguido dañarla, y mientras tortura a Ron, afirma que ella ha vivido desde siglos, pero esa inmortalidad es su propia maldición, al engendrar criaturas débiles y carentes de razón, y acaba con Ron. En eso el grupo llega y ven la sangrienta escena. Katori, al darse cuenta de ellos, rompe el Ron de Victory. Katori les indica al grupo que si quieren recuperar al moribundo Ron, deben ir a la fábrica de Red Blood, con Eric incluido, pues necesita de su sangre. Tras esto, Katori se escapa, llevándose el cuerpo de Ron consigo. El grupo, al ver esto, suponen que Katori decidió huir porque estaba debilitada tras pelearse con Ron, y cuando estaban pensando en cómo alcanzarla, Victory los llama para indicarles que descubrió algo en el brazo de Ron, y con esta pista tiene una teoría de lo que pudo haberle ocurrido a otro pato. Capítulo 4. Sangre norteña. Por otro lado, Brenda y el Dr. Leo descubrieron que Ron no es un robot, sino un cyborg, y según el Dr. Leo, los restos de Ron coinciden con los de Ultrapato, aunque no lo considera como la misma persona. Brenda está sorprendida ante esta revelación, pero para el Dr. Leo esto no es novedad comparado a trabajar para una vampira. Añade además que según el análisis de sangre que realizó, la misma es el ingrediente perfecto para la fórmula. Con ella no solo podrán curar a los hijos de Katori, sino que es capaz de mutar a gente normal en vampiros sanos y fuertes. Definitivamente con ella todos serían inmortales. Brenda, algo escéptica, pregunta si realmente funcionaría, a lo que el Dr. Leo, confiado, le asegura que hasta él mismo se ofrecería de voluntario. Brenda entonces le asegura que ya se lo va a avisar a Katori. Luego va hasta la habitación de Katori, pero Katori sigue debilitada y le pide a Brenda que no la moleste. Brenda le iba a informar hasta que Katori intuye que Brenda solo está interesada en la promesa de la inmortalidad. Brenda, preocupada, le asegura que no es así como dice, pero a su vez necesita que cumpla con su parte para seguir sirviéndole. Katori, un poco harta de ella, le señala que ha sido un estorbo en el avance de su plan. Asimismo, le reprocha por sus ansias de poder, pues su prioridad es curar a sus hijos antes que cumplir sus deseos egoístas. Brenda le afirma que ella ha sacrificado su vida personal y futuro a cambio de servirle. Como muestra de su lealtad y dedicación, no es el poder lo que busca, sino compartir dicha ambición a su lado. Katori, amenazante, agarra a Brenda por el cuello y le responde que ella no es quien para decidir qué es lo correcto y no tiene idea de lo que implica dicho poder. Le ordena que la deje descansar y le avise más tarde. Brenda, dolida, acepta la orden. Mientras tanto, Sandra, William y Victory están reunidos. Llegaron a la conclusión de que Ron Beta 2.0 es en realidad Ultrapato
transformado en cyborg. Entienden que era verdad su relato de que vino del futuro 30 años después de la plaga vampírica, que viajó al presente para reunirlos y evitar dicho evento, sumado al hecho de que fue a perseguir a la reina de los vampiros, pero ella lo despedazó y se lo llevó, y ahora están desarrollando una fórmula para que dichas criaturas sean más poderosas. Sandra pregunta si Eric va a venir. Victory le muestra por sus mensajes de textos que Eric decidió irse de la ciudad para alejarse del asunto. William se pregunta si deberían contactarse con Ultrapato y contar con su ayuda, a lo que Sandra considera que no sirve de nada dicho intento, pues encima la fórmula de los vampiros estará lista en cualquier momento y no pueden darse el lujo de perder tiempo, deben actuar cuanto antes. Victory, al oír esto, sarcásticamente señala que ir a la fábrica de Red Blood será una misión mortal, a lo que Sandra le devuelve el sarcasmo diciendo que ellos ya están muertos. William dice que la policía que custodia el lugar no será un problema para ellos, pues conoce a alguien que podrá ayudarlos. Asimismo, tiene una idea de cómo lidiar contra los vampiros, gracias a Tron. Victory entonces decide dejarle un último mensaje a Eric en caso de que este cambie de opinión. En la estación de autobuses, Eric estaba de camino cuando vio el mensaje de Victory. El personal de seguridad revisa su mochila y le cuestiona de qué se trata este traje, a lo que Eric, con una expresión de sorpresa y duda, se mantiene vacilante. Al día siguiente, en las instalaciones de Red Blood, Katori se despierta y trata de buscar a Brenda, hasta que se da cuenta de que las jaulas con sus hijos ya no están. Impactada, llama al Dr. Leo. Mientras tanto, la policía sigue patrullando el área, hasta que son lanzadas unas granadas de gas que se activan y sueltan el humo a su alrededor. El comandante les ordena que se mantengan alerta. En medio de la confusión, uno de los policías trata de disparar, mientras otros dos son capturados por detrás. Venado aparece por sorpresa para atacar, y por el otro lado, Sandra derrota a los otros policías que quedaban. El grupo rodea al comandante, quien todavía se niega a rendirse. Victory le afirma que ellos están siendo justos, pero el comandante se mantiene firme en su postura, aun cuando Victory lo reprocha por su complicidad corrupta. El comandante decide dispararle, hasta que es detenido por Venado. Este último les dice a Victory y a Sandra que se adelanten, mientras él retendrá al comandante. Una vez alejados, Venado suelta al comandante, quien en realidad es amigo suyo y estaba ayudándolos. Aún así le cuestiona a Venado por qué hacer todo esto, ya que considera esta ciudad un caso perdido y nadie les agradecerá su sacrificio, pero a Venado esto no le importa y se mantiene firme con su decisión. Asimismo, Venado lo invita a unirse a ellos para lograr esa ideal de justicia que ambos comparten, pero el comandante rechaza su oferta, argumentando que ambos tienen sus propios roles. Venado entonces se retira y se va a reunir con el grupo, mientras el comandante le advierte de los peligros a los que se va a enfrentar, al mismo tiempo que se toma su tiempo para fumar. Por otro lado, Katori sigue buscando a sus hijos y llega hasta una sala, donde está Brenda reunida con los inversores, el Dr. Leo y las criaturas enjauladas. Brenda, al darse cuenta, le agradece a Katori por venir, le cuenta que llamó a sus asociados y llegaron a la conclusión de que ella lleva una carga muy pesada, que les impide avanzar también. Brenda le promete a Katori que la decisión que está a punto de tomar va a beneficiarlos a todos. Katori no entiende a qué se refiere. Brenda entonces activa un control que provoca la incineración de las criaturas en sus jaulas, para horror de Katori. Furiosa le cuestiona a Brenda por qué lo hizo. Brenda tranquilamente le responde que sus hijos eran un obstáculo, por eso los eliminó, pero ellos en cambio serán su nueva familia y la protegerán. Brenda y los asociados proceden a inyectarse la fórmula. Cada uno empieza a reaccionar ante sus efectos y se transforma en una versión mejorada de sí mismo físicamente. Para sorpresa de Brenda ante el cambio, uno de los asociados, al describir impresionado lo fortalecido que se siente, tiene intenciones de comerse al Dr. Leo, a pesar de las súplicas de este último. De repente alguien les llama la atención y cuando miran hacia atrás se dan cuenta de la presencia de Sandra, Venado y Victory, quienes están dispuestos a eliminarlos. Inmediatamente disparan sus pistolas lanzallamas contra los vampiros, al mismo tiempo que el Dr. Leo aprovecha para huir de la situación, pero en ese momento Katori lo agarra y lo amenaza por permitir que mataran a sus hijos, a pesar de que el Dr. Leo le explica que no tenía idea de las intenciones de Brenda. Victory cree que ya han acabado con los vampiros, a lo que Venado le recuerda que todavía queda la reina de los vampiros, pero al instante Brenda y los otros vampiros aparecen para atacarlos. Sandra trata de dispararles y no entiende cómo es posible que sigan vivos, a lo que Brenda, segura de sí misma, les deja claro que las armas no funcionan contra ellos, así que decidida revela sus intenciones de hacerse un baño de sangre. Sandra se defiende contra uno de los vampiros, al mismo tiempo que comenta que debieron haberse informado mejor de sus puntos débiles. Venado señala que cortarles la cabeza es la mejor manera de acabarlos. Victory, por su lado, bromea que al no tener su machete están acabados. Mientras tanto, Katori, en su frustración, sigue encolerizada con el Dr. Leo, al cual quiere despedazar, hasta que uno de los asociados la llama y le responde que no debe sentirse así, pero él mismo de repente la agarra por el cuello y la menosprecia, jactándose macabramente de ser superior a ella, hasta que es decapitado. Katori se da cuenta de quién lo hizo. Se trata de Eric, quien empuñando dos katanas le pide a Katori que unan fuerzas para enfrentar a Brenda, a lo que Katori rechaza, pues ella lo perdió todo. El Dr. Leo le advierte a Eric que los enemigos a los que se enfrenta son demasiado poderosos y peor será por los efectos secundarios de la fórmula. Si uno de ellos escapa, la plaga vampírica se esparcirá más rápido. Katori expresa con ira que el mundo merece dicho castigo. El Dr. Leo explica que tiene otra fórmula que revierte los efectos vampíricos, a lo que Eric le ordena que se apresure para encontrarla, y antes de ir a la acción, ve como Katori sigue resignada en su pesimismo y dolor.
En medio de la lucha, Eric se apresura y le lanza a Sandra una de sus katanas, a la cual ella agarra y rápidamente le ordena a Venado que le lance a la vampira que intenta atacarlo. Venado cede e instantáneamente Eric le corta la cabeza a la vampira, entonces le lanza su katana a Victory para que haga su parte. Victory con la katana de Eric en sus manos ágilmente decapita al vampiro que tiene delante. Sandra por su parte no está segura de utilizar la katana y tras cortarle las manos al vampiro que la ataca, decide mejor usar su pistola para decapitarlo. Venado, Eric y Victory presencian incómodos el método de Sandra, el cual les parece demasiado extremista. Finalmente concluye la cacería. Sin embargo, Victory se da cuenta y le señala que todavía falta Brenda, quien intenta escapar del lugar, rompe el cristal y sale por el techo. En ese momento aparece el Dr. Leo para entregarle la fórmula que revertirá los efectos vampíricos de Brenda, pero necesita una pistola para así inyectarle la vacuna. Sandra afirma que trae consigo otra pistola y con extrañeza se pregunta por qué los demás se sorprenden de ello. Entonces Victory se apresura primero para alcanzarla, la localiza y mientras trata de acercarse, dispara su gancho con hilo, enredándose su brazo. Al conseguirlo, trata de tirarla hacia abajo con él, pero Brenda bruscamente lo tira a él contra el suelo. Sandra no pudo disparar aún, pues Brenda se mueve demasiado rápido. Entonces Eric, decidido, da indicaciones al grupo de lo que deben hacer, pero de repente Brenda empuja a Eric contra la pared y rápidamente se apresura para escapar. En el último segundo, Sandra decide disparar antes de que logre escapar. Inesperadamente, Katori agarra a Brenda y coge la vacuna. Para sorpresa del grupo, Katori cae del suelo junto a Brenda y con fuerza la sujeta para inyectarle la vacuna. A pesar de la resistencia y dolor de Brenda, Katori mientras se quema la trata de consolar, recordándole la promesa de inmortalidad, demostrándole que está dispuesta a permanecer a su lado incluso en la muerte. Para conmoción de Brenda, al instante ambas explotan por incineración. Victory pregunta si por fin lo lograron, aunque Eric le responde que lo lograron gracias a la intervención de Katori. Venado teoriza que probablemente la responsable de la plaga vampírica que explicó Tron pudo haber sido cualquiera de las dos. Entonces Victory pregunta si ahora el mundo está a salvo, a lo que Sandra le responde que el mundo nunca está a salvo. Venado le agradece a Eric por volver, a lo que Eric le confirma que ellos son un equipo. Más tarde por la noche, William llama al comandante por teléfono y se entera de que las noticias declararon a Red Blood como empresa quebrada, afirmando que su caída fue por motivos políticos con grupos narcos. Asimismo pregunta si su grupo está fuera del ojo público. El comandante le cuenta que aunque todavía se acuerdan de ellos, por lo general las autoridades no los toman en cuenta, así que no hay de qué preocuparse, pero aún así le pide a William que su grupo no llame la atención. Tras esto, Victory comenta que le agrada a los Valiant como nombre del grupo, y confiado teoriza que quizás en el futuro alterno pudo haber sido el autor original del nombre. No obstante, William cuenta que los Valiant era un programa de superhéroes que él veía en su infancia, así que ese pudiera ser el origen del nombre para el grupo. Mientras tanto, Sandra comenta que a pesar de todo lo ocurrido, sigue escéptica con respecto a la teoría de que Tron Beta 2.0 es ultrapato, pues afirma que su tecnología futurista no es ajena a la que ella conoce. Partes de Tron tienen el logo de Ilena y no hay fechas de manufactura que confirmen su origen. Aún así, se llevará el cuerpo de Tron para investigarlo a fondo. Victory les entrega al grupo teléfonos portátiles viejos para así mantenerse en contacto de manera discreta. Él mismo se encargó de programarlos para asegurarse de que no sean detectados. Eric le pregunta a Sandra si planea irse. Ella le afirma que sí, debido a que se concentrará en buscar posibles pistas sobre Tron. Asimismo, le promete que volverá para terminar la pelea que no concluyeron. Victory les presenta al grupo el nuevo modelo de su dron con cámara y los llama para agruparse. Empieza la transmisión en vivo de su canal. Venado le pregunta a Victory si hacer esto no llamará la atención. Victory le afirma que esa es la intención, pues quiere que todos sepan de la existencia del grupo para dejar claro a posibles enemigos que no deben subestimarlos. Victory entonces saluda a su audiencia, les explica que estuvo ausente porque ocurrieron muchas cosas que lo mantuvieron ocupado y les presenta a sus compañeros. Les afirma entre otras cosas que su grupo se encargará de proteger la ciudad. Además advierte a los posibles delincuentes y maleantes que tengan cuidado, ya que los Valiants harán justicia. Sin embargo, esto aún no ha terminado, pues por el otro lado, el Dr. Leo, quien resultó ser un agente encubierto, le informa a su jefe sobre la disolución de Red Blood y los datos que recopiló, prometiéndole que se los enviará en cuanto reciba su paga. Resulta que el Dr. Leo trabajó para Ilena, a quien ella se refiere como Señor L, lo felicita por su buen trabajo y confiada predice que pronto logrará cumplir sus propias ambiciones. Ahora que hemos concluido esta historia, les contaré algunas curiosidades. Como ya les dije, este cómic, mejor dicho novela gráfica, es un spin-off de la novela gráfica de Ultrapato y a su vez es un reboot de su cómic homónimo, estrenado en 1996, el cual, adivinaron, es un spin-off de la historieta original de Ultrapato inicialmente estrenada en 1994. Años después, cuando finalmente se estrena el reboot de Ultrapato en 2015, ya estaba en marcha el reboot de los Valiants, siendo estrenada primero su precuela, el volumen 0 en el 2017 y la historia principal en 2018. Como bien saben, la posible continuación de los Valiants depende de que tan bien le vaya a la continuación de Ultrapato, así que todo a su tiempo. En el reboot de Ultrapato podemos encontrar algunos cambios y referencias a los Valiants, como este cartel que muestra a Eric pero bajo el nombre de Jesús Robles, pues se trataba de su nombre original antes de ser cambiado para el reboot. En la escena donde Ilena señala en su tablet las noticias, se ve en una esquina una denuncia a un graffiti con forma de V en Montecán, lugar donde se desarrollan los acontecimientos de los Valiants, y probablemente el graffiti fue hecho por Victory. También en Aventureros Descampochados se menciona el hecho de que Ultrapato terminó su patrocinio con Red Blood. En otras palabras, los Valiants cronológicamente se desarrollan poco tiempo
tiempo después de la primera conclusión de Ultra Pato, pero las historias secundarias, al ser añadidas más adelante, es probable que sean paralelas o posteriores a los acontecimientos que vemos en los Valiants. Existen diferencias significativas entre el reboot y la historia original, empezando por los nombres. Como ya mencioné, está el hecho de que Eric Robles originalmente se llamaba Jesús Robles, Sandra Trueno era hombre en la historia original, William Arriaga, mejor conocido como Venado, era policía y no luchador enmascarado. Tron era un personaje independiente hasta que en el reboot hicieron que él y Ultra Pato fueran la misma persona, una decisión creativa bastante aceptada. En la historia original habían dos miembros más, Plata y Rush. El primero era un mutante similar a Coloso de Marvel y el segundo era un cazavampiros. Ambos fueron descartados en el reboot. De hecho, si se fijan bien, en una de las historias del volumen 0, en el capítulo sanguinario, el viejo cazador revela que su nombre es Ronald. Su apellido está tachado por el globo de texto, pero por la similitud de su nombre, quizá una referencia a Rush, ya que su verdadero nombre es Ron Pearl, y también dice ser el último de su linaje de cazavampiros, así que podemos concluir que son el mismo personaje. Katori en la historia original no era la villana principal, sino Leo, o sea, este enano de aquí era la mente malvada, y en el reboot fue nerfeado. Asimismo, Katori era la líder de un grupo de vampiros sicarios, pero en el reboot ella es más como una villana trágica, debido a la relación con sus vampiros subordinados, a los cuales ella considera como sus hijos. Los mismos son débiles y carentes de conciencia propia, razón por la cual ella quiere crear una cura para ellos a través de la empresa Red Blood que fundó para ese propósito. Mi calificación para los Valiants es un 9.5 sobre 10. La historia y los personajes me impresionaron bastante. Mi personaje favorito es Eric Robles. Me gustó su desarrollo de personaje, de cómo al principio espera ser grande, pero se mantiene atrapado en circunstancias que le impiden avanzar y le frustran. Luego, cuando aparecen los otros personajes, inicialmente rechaza la llamada a la acción, y aunque luego se ve obligado a formar parte de los acontecimientos, todavía se mantiene firme en alejarse de todo ello, hasta que en un último momento reconsidera su decisión y regresa para asumir su rol, similar a las etapas que vemos en el viaje del héroe. Sin embargo, hay cosas que no me terminan de convencer y me generan dudas. Empecemos con el volumen 0. El mismo está compuesto de 6 capítulos autoconclusivos que tratan del pasado de los personajes principales. Dense cuenta que a diferencia de la historia principal, donde Omar Lozano es su dibujante principal, el encargado del arte en el volumen 0 fueron otros dibujantes en cada capítulo, excepto el capítulo de Venado, el cual mantuvo a Omar Lozano, y por eso es el más... También considero al capítulo de Tron titulado El pato que reparó el pasado como uno de los mejorcitos del volumen 0, y el arte hecho por Teresa Martínez para este capítulo fue impresionante, mostrándonos la perspectiva o recuerdos de Tron en el futuro apocalíptico del cual huyó, dándole un tono conmovedor. Los otros capítulos están más o menos. El de Eric me dejó más dudas que respuestas, pues si bien nos muestra su frustración y resignación por la situación en que vive, no nos explican el por qué llegó hasta aquí, como por ejemplo, ¿acaso Eric es huérfano? ¿Fue acogido por Shushu y por eso pelea para él? ¿O simplemente él ingresó a las artes marciales mixtas por voluntad propia? Son cosas que no sabremos a menos de que en la continuación nos las expliquen, pues aunque Shushu la iguana se disculpa con Eric y le explica que él intentó ocultarlo de Red Blood, no me termina de convencer y me hace la pregunta de desde cuándo existe Red Blood en comparación a desde cuándo Eric es peleador, como para entender cuáles eran las verdaderas intenciones de Shushu con él. El capítulo de Sandra Trueno, titulado Muchas Armas, si bien nos cuenta el pasado de Sandra como miembro de un grupo de élite armado a través de flashbacks, me hubiera gustado que profundizase más sobre su pasado, como por ejemplo, las razones de por qué se unió al escuadrón, o que nos mostrase cuán cercana era la relación que tenía con sus otros miembros. El capítulo de Victory titulado Hack TVSM se siente más como un capítulo intermedio en vez de ser el pasado del personaje, pues nos muestra cómo él expuso a un policía corrupto, pero no nos muestran las motivaciones o razones iniciales del personaje para llegar hasta aquí. Luego el capítulo de Katori titulado Sanguinario no cumple con su propósito de profundizar más sobre la villana, pues nos ponen a los ojos de un personaje que al rato ya lo matan y más nadie sabe qué fue de su vida. Siento que esta fue una oportunidad perdida de mostrarnos un poco del pasado de Katori, el cómo ella se volvió vampira, el trauma y dolor que siente a consecuencia de su vampirismo, como es el caso de que tenga ese sentimiento materno hacia sus vampiros subordinados. En fin, si les ha gustado el video, no olviden darle like, suscribirse y compartir. Se los agradecería mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao.